Aquí estamos con esta tarjeta, es un amplificador de audio de 200 vatios. El problema que tiene esta tarjeta es que está calentando este par de transistores cuando se le conecta la carga. Ahí en estado de reposo están a temperatura ambiente, pero cuando se le conecta la carga, entonces se comienzan a calentar. Si completamos el circuito para conectar la bocina, inmediatamente empiezan a tomar temperatura sin tener ningún tipo de señal aplicada. Desconectamos la bocina y entonces ya se detiene el proceso de calentamiento. Esto se debe a la siguiente situación: hay un desbalance provocado en los transistores que provoca que a la salida, si medimos aquí el punto de salida out, vemos que el multímetro indica que hay un voltio de diferencia. Esa medida debería dar aproximadamente 0, puesto que si hay una diferencia de un voltaje más o menos alto, 1.2, eso implica que al conectar la bocina empieza a circular una corriente a través de la bocina, circula corriente a través de los transistores y entonces hay una disipación de calor inmediata. Ahora lo que hay que hacer es, este problema se debe al circuito vías. En esta tarjeta el circuito vías está dado por este transistor que está aquí y este es el potenciómetro de ajuste, pero al girar el potenciómetro de ajuste tampoco logramos en este caso que ajuste los niveles. Hemos fijado una punta del multímetro hacia la salida y vamos a intentar girar el potenciómetro a ver, para comprobar cómo no logra disminuir mucho la diferencia. Ahí vemos que las disminuciones son muy pobres, es decir, que no está respondiendo adecuadamente. Lo primero que voy a hacer será sacar el transistor para comprobarlo, este de aquí, a ver si con eso puede hacerse la regulación, además de ver componentes asociados al circuito vías. Bien, revisando la placa, hay que corregir algo de lo antes dicho. Había supuesto que este es el transistor vías, pero no es exactamente. El transistor que regula la polarización de base es este. Este transistor, a pesar de que donde se ajusta, lo que hace es ajustar la corriente que entra al amplificador diferencial formado por estos dos transistores de aquí, que es uno de ellos es que recibe la señal entrante de audio y el otro recibe la señal de realimentación. Bien, se ha retirado de la placa el transistor aquí, ya lo tenemos desmontado y el asunto es que este transistor está en cortocircuito, tiene dos de sus terminales en cortocircuito. Ahí lo tenemos. El pito emite el multímetro emitiendo que hay continuidad entre los terminales. Entonces lo que vamos a proceder es a cambiar el transistor por otro nuevo. Bien, el transistor ha sido sustituido ya. Aquí vemos el transistor dañado y aquí vemos el transistor que montamos nuevo. Vamos a verificar algo. Yo ajusté el circuito, pero no lo grabé, así que para que lo puedan ver, fíjense ahora la diferencia que hace. Recuerden que antes habíamos medido el voltaje en la salida. ¿Ven? Tengo el punto de salida conectado al multímetro y el negativo también aquí debajo. El caso es que fíjense ahora cómo tengo una diferencia menor que antes. Antes la diferencia era de alrededor de 1 voltio, 1.2 voltios, y ahora tenemos una diferencia de 0.8. Pero fíjense qué pasa cuando empiezo a mover el potenciómetro que ajusta la corriente. Empiezo a girar y fíjense cómo empieza a descender. Lo ideal es que este voltaje sea lo más pequeño posible para que no se establezca una corriente alta circulando en estado de reposo a través de la bocina. Vamos a tratar de llevarlo a 0. Ahí es 0.3, 0.8, 0.4. Recuerden que lo tengo en la escala de 2 milivoltios para tener más sensibilidad.
2 milivoltios en DC. Lo sigo disminuyendo y fíjense cómo va disminuyendo. Fíjense, ya ahí tengo 0.045. Trato de seguirlo disminuyendo lo más que pueda. Fíjense, pero en cualquier punto no importa. Lo interesante es tenerlo lo más cerca de cero posible. Lo más cercano posible a cero. Por ejemplo, ahí tengo 0.3, 0.1, 0 voltios. Eso es lo ideal. Y así cuando yo conecte la bocina no tengo el problema de calentamiento. En este instante voy a conectar la bocina a ver si continúa el calentamiento. Y vemos ya que estos no se están calentando y estos tampoco. Ahora el circuito está totalmente fresco. Entonces lo que podemos hacer es, bueno, ponerle un poco de audio para escucharlo sonar. Déjame darle una descripción breve de todo el circuito. Esta es una fuente de alimentación, un transformador que tengo. Aquí se rectifica y están los capacitores de filtro y luego salen 3 cables, positivo, negativo y punto común, el amarillo, que lo conecto aquí a la placa. Ahora vamos a poner la entrada de audio para tratar de amplificar algo, a ver qué tal suena. Bien, vamos a hacer la prueba breve, ya que no tenemos disipador instalado, entonces empiezan a calentar los transistores y se pueden quemar si no están disipados. Vamos a hacer la prueba, no vamos a sacar los 200 vatios tampoco porque al no tener disipador la bocina también es muy pequeña, pero podemos más o menos escuchar el sonido. Bien, esto ha sido todo, ya ha quedado la tarjeta funcionando perfectamente y bueno, espero que le haya sido de utilidad.